Buenos días a todos. Mi nombre es Ramón Contecha, soy uno de los psicólogos de bienestar de la sede Calle 80 principal. En el día de hoy queremos invitarlos a que participen de este Facebook Live, en el cual estaremos hablando acerca de los hábitos básicos de autocuidado y también los relacionaremos con ese retorno a la nueva normalidad. Entonces, durante esta ocasión tendremos invitado al doctor Eduardo Rojas, que también hace parte del área de salud y bienestar, el cual también nos hablará un poco acerca de esas recomendaciones y también solucionará algunas inquietudes frente a todos estos cambios que hemos tenido durante estos últimos meses. Inicialmente, haremos una contextualización de estos hábitos de autocuidado y por qué su importancia. Luego hablaremos acerca de cada uno de ellos y finalmente conoceremos algunas recomendaciones y la ruta de atención dependiendo de nuestras necesidades. Y finalmente también ustedes conocerán otro tipo de campañas y actividades que estamos desarrollando durante el área de salud y que también estarán a través de las redes sociales y también a través de talleres abiertos que más adelante les contaremos en qué consiste. Entonces, quisiera darle el paso al doctor Eduardo Rojas. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Ramón. Buenos días a toda la comunidad de Uniminuto. Es cordial pues poder hablar hoy un poquito sobre el tema de autocuidado. Es una de las nuevas tendencias que vamos a tener dentro de la actividad de nuestra vida diaria. Bueno, doc, entonces, inicialmente vamos a hacer una contextualización, como lo mencionaba hace un momento, y durante estos últimos meses hemos tenido diferentes cambios, no solamente en nuestras rutinas, sino también en cada una de las actividades y nuestras relaciones que estábamos llevando antes de que sucediera todo lo que ha traído la pandemia del COVID-19. Entonces, es, es natural que se hayan presentado diferentes situaciones, que hayamos alterado nuestros hábitos de alimentación, de sueño, también que hayamos tenido algunas pérdidas en nuestro empleo, en no poder continuar estudiando por un semestre, en también la pérdida de nuestros seres queridos. Entonces han sido diferentes cambios y muchas veces estos cambios hemos sentido que algunos nos han afectado de una manera y a otros de otra y no todos contamos con las mismas estrategias y eso también tiene que ver mucho con esas estrategias en las cuales podemos afrontar estas situaciones. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco de qué sería o por qué es importante el autocuidado. Listo, bueno, Ramón, en primer contexto, pues, ¿qué es el autocuidado? El autocuidado es una actividad que nos implica principalmente tres situaciones: responsabilidad, preocuparnos y la dedicación, ocupación, con el fin de cubrir unas necesidades que son indispensables para poder asegurarnos, para poder proporcionar lo necesario para la satisfacción, generando el bienestar y poder conservar el acto de mantener la vida, además de preservar la salud. Es importante por esto que cuando se habla de autocuidado también se hace alusión al tiempo diario que uno se puede dedicar, ¿cierto? Que nosotros destinamos para cuidarnos a través de las actividades y hábitos saludables. Y pues preguntarnos siempre pues con el ámbito de una respuesta muy sincera, que sería: ¿qué necesitamos en este momento? Eso es lo que como tal nos puede definir qué sería el autocuidado. Para tu siguiente pregunta, que pues va a enfatizar por qué es importante el autocuidado, pues en el contexto actualmente la pandemia es muy importante porque nos permite reflexionar, comprender todo lo que nos sucede día a día. Adicionalmente, pues nos permite ahorita fortalecer nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos sociales, entre otras cosas. Adicionalmente, en el contexto ahora pues de retorno a la nueva normalidad, nos implica no solo cuidarnos a nosotros mismos con ese autocuidado, sino también la corresponsabilidad para cuidar de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, nuestros allegados, generando un autocuidado tanto individual como colectivo, ¿sí? Que como mencionaba antes, nos lleva a realizar distintas actividades para tener ese bienestar, ¿sí? Que la sensación de estar bien y sentirnos bien, que también hace parte de nuestra asistencia en salud, eh, y poder así cuidarla, mantenerla y promoverla en este caso. No sé si tú quieras complementar algo más a eso, Ramón. Sí, Doc, como usted lo mencionaba, pues es importante tener estos hábitos y también tiene que ver mucho con esa responsabilidad, como lo vemos en la imagen.
y también con esa posibilidad de hacernos cargo de muchas de nuestras necesidades, de no solamente nuestra alimentación, nuestros sueños, sino también cómo manejar nuestras emociones, cómo solucionar los conflictos, cómo tomar decisiones teniendo en cuenta pues todos los cambios que hemos venido hablando, y también es buscar ese equilibrio, ¿sí? Entre esas situaciones que muchas veces podemos sentir que están fuera de control, y también esas habilidades o esas capacidades en las cuales puedo aprovecharlas para afrontar estas situaciones. Entonces, um, durante todo este proceso, pues muchos de los estudiantes y también las familias de ellos, en cada una de nuestras consultas nos han reportado diferentes motivos de consulta, y muchos tienen que ver con precisamente esas alteraciones en los hábitos de autocuidado, con problemas para el sueño, problemas para la alimentación, ya sea porque sienten que están comiendo un poco más, o sienten que han dejado de comer, o tienen insomnio. Entonces, todas estas también son estrategias y reacciones para expresar esas emociones frente a todas estas uh, situaciones que nos han sucedido en la pandemia. Entonces, es importante entender al ser humano no solamente desde nuestra parte física o nuestra parte mental, sino como un ser integral, que también siente, piensa, hace, pero que también toma decisiones, y que también tiene crisis, y que también tiene momentos de vulnerabilidad. Ahora, con todo esto que venimos hablando, Doc, lo que usted nos estaba compartiendo, ahora con todo esto de la pandemia, ¿qué hábitos serían recomendables? Ya hemos escuchado pues muchos de ellos durante estos últimos meses, pero pues teniendo en cuenta las últimas decisiones del gobierno nacional y distrital, y todos estos nuevos cambios que van a empezar a suceder la próxima semana, ¿cuáles serían esas recomendaciones que podríamos manejar? Listo, Ramón. Pues en cuanto a esas recomendaciones, siempre nos vamos a ver aludidos que tenemos unas que tenemos que empezar a implementar, porque pues antiguamente no las realizábamos o no teníamos esas actividades dentro de esos cuidados o autocuidado que debemos tener nosotros, ¿sí? Singularmente siempre es muy importante una alimentación balanceada y saludable, ¿sí? Manteniendo siempre una rutina horaria, ¿cierto? La alimentación debe ser súper diversificada, porque hay alimentos que tienen nutrientes esenciales o micro o macronutrientes que de pronto en otro no vamos a encontrar. Entonces, por eso no podemos alimentarnos solo de una forma, ¿sí? Es empezar a manejar esta dieta saludable y con responsabilidad muchas veces. Adicionalmente a esto, adicional una rutina horaria que nos adecue pues principalmente las tres comidas que tenemos que realizar, más los dos breaks que normalmente se toma para estarnos alimentando aproximadamente cada 3 horitas. Hidratarse muy bien, tomar de 4 a 8 vasos de agua, lo ideal, más el consumo adicional que ustedes quieran. Si esto nos permite que nuestro cuerpo pueda crear así todo lo que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Sentirnos también enérgicamente nos ayuda también pues todo lo que es el autoestima, a sentirnos bien. Posteriormente a esto, pues la otra recomendación universal que siempre se genera, que es mantenernos físicamente activos, tratar esa actividad física mínimo, hacerla 30 minutos diarios o 150 minutos a la semana. Lo ideal es pues ir aumentando paulatinamente, y dentro de esa manutención de la actividad física diaria también hay una actividad muy importante que a veces uno deja un poquito de lado, que son las pausas activas. Entonces es importante también realizarlas, y más pues en este contexto de que algunos, aunque van a retornar a esa nueva normalidad, entre comillas, también se va a estar trabajando igualmente desde casa, y a veces uno en la casa se descuida un poquito de esas pausas activas, o hasta en el mismo trabajo, a veces uno deja un poquito eso de lado, y esto nos va a repercutir más adelante con todas las manifestaciones que nos pueden dar algunas enfermedades, o nos puede dar alguna alteración de nuestra calidad de vida, y pues lastimosamente eso también nos afecta a nuestra sensación de estar bien y de sentirnos bien. Súper importante, como tú hablabas, aplicar actualmente por la ansiedad, por la situación que a veces nos enfrentamos ante el COVID, de pronto por las noticias o los estímulos que venimos del exterior, también pues por las rutinas que hemos venido tomando, hemos descuadrado esa rutina de descanso, ¿sí? A veces no estamos durmiendo bien, nos mantenemos más tiempo despiertos, desvelados, entonces es muy importante también tener esa actividad de descanso y de dormir bien, recomendado aproximadamente de 7 a 8 horas, para que nuestro cuerpo en el lapso de ese tiempo se pueda llegar pues a recuperar y a recargar toda la energía que uno necesita a diario. A veces uno se acuesta y no logra descansar, es tanto dormir como descansar, porque esa es la actividad reparadora que nos da nuestro cuerpo para seguir enfrentando cada actividad día a día.
como tú hablabas, muy importante, ahorita vemos una afectación que ha crecido demasiado, que es la afectación en la salud mental, ya sea de pronto por el estrés laboral, por las noticias que nos han llegado de pronto, alguna suspensión de contrato, porque de pronto no tenemos cómo seguir con los recursos para poder estudiar en el momento, que tenemos que mantener la familia, las obligaciones del hogar. Entonces, todo esto nos genera manifestaciones o estímulos que se van a ver representados en el comienzo dentro de la parte de la salud mental, pero pues como bien lo hablábamos, uno tiene que hacer esa esfera biopsicosocial, una evaluación integral y una atención integral dentro de todo lo posible. Cada uno de esos estímulos nos va a afectar nuestra salud y nuestra sensación de bienestar. Entonces es muy importante lograr ese equilibrio emocional, ¿cierto? Recibir la ayuda cuando sea necesaria por los especialistas, en especial pues en el manejo del duelo, ¿sí? O en las situaciones que nos podemos enfrentar, que día a día las venimos de pronto, la podemos llegar a presentar, pero en este contexto que estuvimos en la pandemia, que todavía la pandemia no ha pasado, que esa recuperación a la normalidad es una reactivación económica que empezamos a hacer, pero que nos toca hacer con prudencia, con seguridad, con corresponsabilidad, para poder así mantener, entre comillas, un estilo de vida que nos permita equilibrar la parte de salud y la parte económica, porque pues si no tenemos los cuidados necesarios, pues se puede llegar a dar esos llamados rebrotes, sí, que son como los nuevos puntos otra vez, que esos picos se nos pueden elevar, y lo importante en este momento es preguntarnos de quién es la responsabilidad. Sí, el gobierno tiene una parte de responsabilidad, la parte distrital, pero también esta responsabilidad va en el autocuidado de nosotros. Si yo salgo de pronto sin las medidas de cuidado necesarios, pues puedo hacer que va a tener ese mayor riesgo de infectarme e infectar a los demás, y entre más crezca ese número, pues nos vamos a encontrar de pronto con un sistema que ahorita no está colapsado, pero pues la atención más de uno sabe que no es la mejor o la que uno esperaría, pero si se colapsa, pues quedaría en ese caso mucho peor. Entonces empezar a tomar esa palabra de retorno a la nueva normalidad, un poquito con autoconciencia, con reflexión, con cuidado, con responsabilidad, porque eso no quiere decir que vengamos como antes, porque tenemos que empezar a adicionar algunas nuevas medidas para eso. Importante mantener nuestra rutina diaria, generar de pronto esa rutina de lo que vamos a hacer, organizar nuestro tiempo muy bien, que nos va a ayudar, ¿sí? Adicionalmente, pues como les explicaba, medidas de autocuidado y autoprotección, como lo son el uso de elementos de bioseguridad según la actividad que vayamos a desarrollar, como es el tapabocas, todo el tiempo, tenerlo que utilizar cuando vamos a lugares públicos, cuando tenemos que salir, higiene de manos rutinariamente, ¿sí? O a necesidad, como lo quieran hacer, idealmente que lo hagan cada 3, cada 2 horas, o de pronto cuando sentimos que en algún momento tocamos algo, que nos podemos haber contaminado, que nos tocamos el tapabocas, ¿sí? Identificar también pues los sitios que nos ponen un poquito en mayor riesgo, ya sea porque son lugares cerrados, concurridos, de contacto cercano, siempre mantener pues la parte de la etiqueta de la tos es muy importante dentro de esa parte de autocuidado. Así yo llevo el tapabocas, si necesito toser, estornudar, hacerlo sobre la parte interna del codo. Adicionalmente, siempre es importante pues acudir a nuestras consultas periódicas con el médico que vamos a tener dentro del sistema de salud, y no descuidar de pronto esas otras enfermedades, porque a veces no es el COVID lo que nos lleva, sino son esas complicaciones que nos dan al COVID, porque tenemos de pronto alguna enfermedad mal controlada, una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, una enfermedad pulmonar ya de base no controlada. Entonces es empezar a hacer ese hábito, ¿cierto? De que no esperemos cuando de verdad estemos muy mal, ¿sí? Sino empezar a aprovechar ahorita que estamos manejando todo el tema de teleconsultas, no solo de pronto dentro de la EPS, sino también desde la parte que brindamos de salud y bienestar institucional actualmente, ¿sí? Una recomendación pues muy importante ante el concepto ahorita que tenemos es manejar ropa para uso exterior, es decir, para la calle, es decir, cuando yo esté afuera voy a utilizar esa ropa, cuando yo llegue a mi casa debo inmediatamente cambiármela, ¿sí? Si paso más de 15 minutos en la calle o en el exterior, pues lograr al ingreso, pues primero no tengo que saludar a mi familia ni contacto estrecho, lo ideal es uno inmediatamente dirigirse de pronto al baño, cambiarse la ropa, desinfectarse todo, cambiarse los zapatos, pues para evitar de pronto esa relación de que podamos traer ese foco de contagio del exterior. Si vivimos pues de pronto con personas mayores, ahorita les hago un poquito sobre eso, unas recomendaciones adicionales de pronto con esa población en riesgo. Adicionalmente, es muy importante que hagan pues lo que le digo, la higienización de manos es muy importante, ya que esto nos logra prevenir eso, y el distanciamiento social que hagamos nos logra dar una gran prevención o disminución de ese riesgo realmente que podamos llegar en algún momento en estar el contagio.
Y pues lo que el problema con el COVID es que como esa enfermedad nunca la hemos enfrentado, nuestro cuerpo no ha generado las defensas para reconocerlo a tiempo y de pronto permite que se nos pueda propagar un poquito más fuerte la enfermedad con algunos síntomas. Puede pasar desde unos síntomas muy leves, ¿sí? De pronto un malestar general, de pronto un dolorcito de cabeza, a ir evolucionando de pronto en ese caso ya de pronto una necesidad de tener oxígeno porque nos sentimos muy asfixiados, entonces nos tienen que poner oxígeno suplementario para poder ayudar al pulmón a respirar. Podemos desarrollar una neumonía en algún caso y posterior a eso pues uno puede desarrollar una falla ventilatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el pulmoncito no nos responde para poder respirar por sí solo y vamos a necesitar unas máquinas especiales para que nos puedan dar esa ventilación, esa oxigenación para que nuestro cuerpo pueda subsistir. El problema es que todo esto pues conlleva unos riesgos adicionales porque pues es un aparato externo a nuestro cuerpo que aunque tenemos que utilizarlo, toca mirar si de pronto cuando lo suspendamos el pulmón si no responde o no y pues todo lo que se asocia de pronto a la hospitalización dentro de una UCI, que es mayor riesgo de tener enfermedades dentro de los hospitales por los mismos patógenos que recirculan en estas circunstancias. Eso va como a los autocuidados que tenemos que realizar ahorita. Lo que les digo siempre, pues no olvidarnos de los que ya venimos manejando, pero pues en este contexto de la pandemia tenemos que adicionar alguno de estos más. Importante es el uso adecuado. De nada nos sirve de pronto utilizar algún elemento especial de protección si no sabemos cómo lo tenemos que utilizar, porque pues en ese caso nos va a generar de pronto alguna consecuencia de que de pronto el elemento es el que está contaminado y nos puede traer mayor foco de contaminación. Entonces, pues para esto más adelante les voy a hablar un poquito de los talleres. Mm, si quieres complementar también algo para salud mental, Ramón. Sí, Doc, muchas gracias por esa información tan importante y como lo mencionábamos, pues no solamente es ese autocuidado del distanciamiento social, del uso del tapabocas, del lavado frecuente de las manos, de la correcta desinfección de nuestra ropa, sino también tiene que ver con todas esas reacciones o con todas esas situaciones de ansiedad, de depresión, de duelo, de conflictos familiares, que muchas de ellas podrían haber estado presentes antes de todo esto que sucediera, pero esta pandemia ha sido como ese último desencadenante que ha generado que muchas de estas crisis de ansiedad o crisis depresivas o conflictos familiares pues se incrementen. Cuando estábamos en este proceso de la cuarentena y del aislamiento social, pues muchas veces teníamos que convivir con todas esas circunstancias, también lo veíamos con el aumento que se ha presentado en la violencia de género, donde pues las mujeres están conviviendo con sus maltratadores o con sus personas que las están violentando y en ese momento no tener esa posibilidad de salir por todos estos cambios. Entonces eso también genera situaciones de estrés, de ansiedad, de mucha frustración, de impotencia y también de mucha incertidumbre frente al futuro. Cuando empezó todo esto de la cuarentena, más o menos a finales de marzo, inicialmente pensábamos que iba a durar unos meses y a medida que iban pasando cada mes y a medida que nos iban diciendo no vas a un poquito más de mes, muchas personas sentían ese desespero precisamente porque estaban o alejados de su familia o de pronto estaban con su familia pero no querían estar en ese lugar por todas estas situaciones que se estaban presentando y además de eso también teniendo en cuenta todas esas necesidades económicas, laborales, todos estos cambios de estudio también. Entonces, ese conjunto de situaciones muchas veces ha generado que nos pongan a prueba en esas habilidades, en esas estrategias. Por eso es muy importante la alimentación, el sueño, pero también tener sus espacios para distraernos, para descansar un poco de noticias, de descansar también de ese mismo día a día y tener esos espacios en los cuales podamos olvidarnos por un momento o enfocarnos hacia otras actividades que de pronto hace mucho no hemos realizado, pero que nos han gustado. Entonces, es importante también complementar estas actividades que nos mencionaba el doctor con las que le acabo de mencionar. Ahora, doc, continuando con todo este tema del COVID-19, usted hablaba hace un momento de ese temor de pronto a contagiarme o el temor a contagiar a otros. Y muchas veces cuando empezaron a surgir los primeros síntomas, pues muchos pensábamos que teníamos COVID porque eran síntomas muy similares de pronto a otras actividades perdón, a otras enfermedades o a otras situaciones. Entonces,
Si hoy día presento alguno de estos síntomas, ¿cuáles serían esas recomendaciones inicialmente? Listo, inicialmente pues si presento alguno de los síntomas y todavía no tengo esa confirmación, esa sospecha, la sospecha se puede dar de pronto por algún contacto positivo que yo pude haber tenido con COVID dentro de mi hogar, dentro de mi familia, dentro de las personas de pronto que en algún momento tuve contacto en la oficina, ¿sí? Y empiezo a desarrollar estos síntomas, lo primordial es mantenernos en casita, ¿sí? ¿Por qué en este contexto? Pues para poder uno definir si puede ser una viral o si de pronto va a estar encaminado más hacia COVID, ¿cierto? Entonces es muy importante pues mantener esta sujeción porque no todo es COVID, pero lo que pasa es que el COVID se demuestra mucho como una enfermedad viral, si tiene todas las reacciones de la enfermedad viral porque la produce un virus, entonces vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando uno está en ese periodo ya con los síntomas, hay un periodo que se llama incubación, que es donde uno incuba la enfermedad para que se desarrolle todos los síntomas. A partir de ese momento es cuando yo tengo esa mayor transmisibilidad de la enfermedad. Entonces, lo idealmente, si estamos sospechando de pronto de una gripa normal, de otra enfermedad que pueda llegar a ser viral, es mantenernos, pues, tenemos fiebre esos 3, 4 días en casita, mientras que nos van haciendo la valoración a ver si nos dicen que es COVID, en el caso que ya nos digan que es COVID o que se sospecha como tal de COVID, tendríamos que mantener ese aislamiento mínimo por 14 días, ¿no? Y ya dependiendo de eso, pues nos toca mirar qué protocolo estamos siguiendo dentro de la EPS, si se realiza la toma de la prueba para todas las personas, si solo una persona del núcleo familiar, qué nos pasa en ese momento de que la persona nos salga una persona dentro del núcleo familiar no salga positiva para COVID, ya inmediatamente todo el núcleo familiar entra como sospecha de COVID y tiene que realizar ese aislamiento. Entonces, en el contexto, pues lo primero es tener en cuenta qué síntomas estamos presentando. Hay unos síntomas que son mucho más característicos, pero por ejemplo el COVID también puede dar como enfermedad gastrointestinal, puede dar como diarrea, dolor abdominal, porque pues es dentro del proceso que él hace dentro del cuerpo por donde va pasando, puede generar algún tipo de daño y esta es la manifestación que nos está generando, ¿sí? Actualmente pues también se descubrieron nuevos síntomas asociados a esto, que es la ausencia de pronto del gusto, la ausencia de pronto del olfato como tal, la pérdida del olfato. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Ya en el contexto, de pronto si tú me preguntas qué podemos hacer, si de pronto a mí me dicen que yo tengo COVID, ¿cierto? O si de pronto algún familiar le dicen dentro de mi núcleo familiar o la persona que convive conmigo, porque a veces uno no vive con la familia, pero pues vive con la compañera de cuarto y comparte lugares y sitios que son de uso común, ¿sí? Uno puede tener ese riesgo de pronto de infección en algún momento. Entonces es muy importante que ustedes pues tengan en cuenta toda la parte de la responsabilidad que tenemos que empezar a desarrollar en este caso. Entonces, en ese caso, lo primero es mantener la calma, ¿no? Porque lo que te digo, a veces como no leen las noticias y las situaciones en cuanto a esto, nos puede desarrollar de pronto algún tipo de manifestación o enfermedad a nivel mental, ¿cierto? Entonces uno puede empezar a desarrollar sintomatología, ¿sí? Dentro de esta sintomatología, normalmente la más esperada, a veces es empezar a desarrollar un poquito de ansiedad y a veces la ansiedad nos lleva también a que nos sentamos un poquito más ahogados, con fatiga. Entonces mi recomendación pues para esa persona que de pronto se entera que tiene COVID o para de pronto la que se entera que el núcleo familiar tiene COVID, ¿sí? Pues uno es comunicarnos pues con la EPS, ¿sí? O la línea de emergencia si no tenemos afiliación para dar a conocer el caso en ese caso. Dos, registrarnos en las aplicaciones que tiene el gobierno, pues como Corona App, para poder hacer un seguimiento y un monitoreo adicionalmente a esos síntomas. Adicionalmente, pues nosotros contamos desde el área de salud con un seguimiento para casos de todos los estudiantes que puedan llegar a tener COVID, se comuniquen con la universidad para nosotros hacer ese acompañamiento y ese seguimiento adicional y pues dar esa teleorientación o teleasesoría también en salud en cuanto a todo este tipo de caso individualizado y poder hacer ese apoyo integral desde un minuto. Adicionalmente, dentro del hogar pues se recomienda el uso de platos desechables, vasos desechables o individualizar los utensilios utilizados de las personas dentro del hogar, utilizar tapabocas todo el tiempo, ¿sí? Ya también dentro del hogar, si yo veo que hay alguien positivo o estoy con síntomas respiratorios, utilizar siempre tapabocas también dentro del hogar es una de las medidas más importantes porque puede hacer que de pronto mi familia o alguien de mi familia todavía no esté contagiado o que yo no sea el contagiado, entonces debo prevenir
tanto de la parte de cuidado personal como de cuidado colectivo dentro de esas medidas de autocuidado que normalmente tenemos que hacer. Aumentar e intensificar ese lavado de manos frecuente, ¿sí? Desinfección, como les decía, de áreas comunes o de contacto frecuente, se pueden hacer con soluciones del alcohol mayores con una concentración mayor al 70%, o también pues personas que utilizan amonio, hipoclorito, se puede hacer de todas esas formas. Mantener igual lo que les decía la etiqueta de todos, ya recordando nuevamente lo que habíamos hablado antes, el distanciamiento dentro de las personas del hogar en lo posible, ¿sí? De pronto no nos va a dar para los 2 metros, pero como mínimo tener ese metro de distancia para de pronto reducir un poquito más este riesgo que podemos dar en cuanto a la contaminación. Y algo muy importante es tener ventilados los cuartos de la persona que de pronto da positivo y la casa como tal para evitar la recirculación del virus, es decir, que el virus se quede mucho más tiempo en el ambiente y en algún momento nos pueda reinfectar, infectar a otra persona o se pueda reactivar en algún momento. Y eso serían como las recomendaciones dentro del caso si yo detecto que tengo COVID, ¿sí? Ya pues para eso les digo, hay unas recomendaciones especiales de medicamentos, pero pues para eso no se recomienda la automedicación, se recomienda la consulta. Entonces ir a la consulta, ya sea pues por la EPS, entonces la podemos facilitar también por el área de salud, dando esas recomendaciones, pero pues lo más importante en estos momentos, yo me entero que tengo síntomas respiratorios, de pronto tengo sospecha de COVID o ya me diagnosticaron COVID, guardar ese aislamiento seguro, porque si no tenemos el riesgo de infectar a otras personas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Bueno, siguiendo con el tema que estamos hablando, en el chat nos estaban preguntando acerca de ese contagio, de cómo hacer en nuestra familia cuando de pronto alguien identificamos o sabemos que está contagiado, y muchas veces en las familias o en las relaciones mismas sociales empezamos a distanciar a esta persona, a no prestarle atención, a verla como un problema. Desde el Eh, área de salud o desde salud física, el doc nos hablaba un poco desde esas recomendaciones. Desde salud mental, es importante comprender que la enfermedad um, hace parte no solamente de nuestra familia, sino es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, que muchas veces podemos seguir todas las recomendaciones y no elimina el riesgo, lo disminuye, ¿sí? Entonces es importante también saber que todos nosotros somos vulnerables y todos estamos pues a merced de que en algún momento podemos contagiarnos. Obviamente, si en algún momento nos contagiamos o alguien de nuestra familia está contagiado, es importante, como decía el doctor también, mantener la calma, cumplir todas estas recomendaciones, las consultas médicas pertinentes, y también saber que más allá de que mi familiar esté pasando por una situación de enfermedad, pues tengo un vínculo con él o con ella, y es importante apoyarnos, ¿sí? No solamente apoyarnos en la alimentación o en el cuidado, sino también emocionalmente, porque la persona también puede estar sintiendo miedo a contagiar a su familia, miedo a de pronto perder la vida, miedo a no saber con qué secuelas puede quedar. Entonces es muy importante mm, entender que no solamente la persona que está contagiada sufre, sino también su núcleo familiar, pero saber que entre ese apoyo familiar y cumpliendo con todas estas recomendaciones, pues eso hace que podamos afrontar esta situación de una manera que no nos afecte tanto, porque nos va a afectar, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra pregunta que nos hacían, Doc, y hablábamos mucho acerca de estas personas que están solas en este momento. Nos preguntaban que una persona está sola, lejos de su familia, intenta hacer todas estas actividades, todos estos hábitos de autocuidado, pero ahora que retomó su semestre no ha podido concentrarse. ¿Qué podría hacer de pronto? Listo, pues lo más importante es como hablamos dentro de esa parte del autocuidado, generar esos vínculos, esas fortalezas, ¿sí? Y a veces lo que les digo, no dejar de lado, ahorita toca aprovechar mucho la tecnología que nos permite comunicarnos a distancia, ¿sí? Porque a veces uno necesita esa razón de fortaleza, ¿cierto? De que uno se pueda comunicar con su familia. Generalmente cuando uno estima mucho a una persona y no la ve hace mucho tiempo, esa llamada, si sea de 2, 3 minutos, a uno le incentiva y como le da mucho más fuerza para eso. Importante, eso es paso a paso y eso está dentro de la recuperación, ¿sí? En el inicio, cuando uno de pronto tiene esa afectación, tiene que empezar a hacer esos cambios. ¿Sí? Uno va a encontrar 3 etapas generalmente, ¿sí? Es la etapa del miedo, ¿sí? La etapa del aprendizaje
y la etapa del crecimiento. Generalmente, como en estos momentos uno se enfrenta a la enfermedad, uno no conoce qué es, uno no sabe qué síntomas, uno escucha en las noticias que eso provoca muertes, claro, uno se puede llegar a afectar e impactar, ¿cierto? Entonces la idea es entrar a esa etapa del aprendizaje y es conocer acerca de la enfermedad, que no todos los desenlaces son fatales, que hay algunos que se pueden llegar a complicar y por eso nos toca tener esos cuidados básicos y en especial pues no descuidar nuestra salud desde los otros ámbitos del punto de vista, porque a veces lo que uno lo lleva a fallecer no es como tal el COVID, sino es una falla ventilatoria, una falla de varios órganos, ¿sí? Que es secundaria de pronto por esa sobreexaltación o sobreestimulación que se genera a nivel inmune por el COVID. Entonces es tener muy bien esto en claro, siempre invitarlos a hacer las actividades, hay talleres también por parte de psicología y pues vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, ¿sí? Tratar de empezar a generar esa rutina, ¿sí? Eso es mientras que uno se va adaptando, claro, uno se suspende, de pronto si me dan la incapacidad porque me encuentro de pronto muy mal, me encuentro muy, hospitalizado, uno tiene que empezar a adaptarse porque uno en ese momento se adaptó a un cambio, ¿sí? Que fue de forma brusca, que nos llegó sin avisar, entonces nos toca empezar a retomar esas actividades que hacíamos antes paulatinamente, entonces ubicar de pronto juegos, si tengo de pronto en mi familia, hacer lo que te digo, videollamadas, chats, buscar cosas que me interesen, ¿sí? De pronto algunos juegos de destreza que podemos desarrollar, algo que nos fortalezcan y nos ayuden también a brindar dentro de ese tiempo libre o tiempo de ocio, hacer una actividad productiva que nos nutra también tanto en nuestro bienestar como en nuestra alma. Por otro lado están las personas que de pronto tienen alguna creencia religiosa también y acercarse a esa espiritualidad que también nos ayuda a fortalecer, entre comillas, cuerpo y alma, que es muy importante, porque lo que les decía, la sensación de bienestar que empecemos a generar es tanto de sentirnos bien como de estar bien. Entonces nos toca llevar a la par toda esa parte integral y no descuidar de pronto cada uno de los ámbitos. Entonces sí es muy importante que empecemos a retomar estas actividades. A medida que nos estemos alimentando bien, vamos teniendo esa rutina, va a ser mucho más fácil esa adaptación dentro de la parte de la orientación que uno puede llegar, que no me desconcentre tan fácilmente, porque lo que les digo, como nos llegó un cambio muy fuerte e inmediato y a veces no lo pudimos sentir en el momento que ingresó, pues nos obligó a hacer una adaptación, pero ahora nos toca hacer nuevamente esa adaptación a la vida que entre comillas sería nuestra nueva normalidad que tenemos que empezar a vivir. Y lo que les digo, pues en el caso de algunos estudiantes que se encuentran con los familiares de pronto lejos, sacar 5 minutos dentro de su tiempo para poder comunicarse con ellos, hablar, comentarle de pronto a amigos, familiares, cómo se sienten, qué está pasando en el día a día, que también eso nos ayuda a que no nos comamos todos los sentimientos que tenemos hacia adentro y de pronto en algún momento nos pueda estallar en alguna crisis que nos afecta generalmente mucho, mucho, mucho más en la salud mental, pero que con el tiempo también esa repercusión del estrés, de la ansiedad, nos va a afectar nuestra salud física también dentro de ese componente integral que se les explicaba antes. Sí, veo que es muy importante lo que usted menciona, el uso de las redes sociales, de esa comunicación y ese, seguir manteniendo esas relaciones sociales dentro de nuestras posibilidades. Como le mencionábamos hace un momento, pues durante esos últimos meses, de pronto ese contacto social era bastante difícil y se limitaban a llamadas o a videollamadas. Ahora con las nuevas recomendaciones y esa flexibilización y todo esto, pues muchas personas sienten esos deseos de abrazar a mi familia, de ir a visitarlos, de compartir con ellos, de reunirme con mis amigos. Y también es importante tener en cuenta y tener esas precauciones. Sabemos que esto es muy importante para nosotros, el afecto que podamos tener hacia nuestros seres queridos, pero también es importante mantener estos cuidados y estas recomendaciones que hemos venido hablando. Y también muchas veces sentimos ese desconcentración, ese malestar o ese aburrimiento porque uno de los grandes afectados de todos estos cambios pues han sido la cultura, el arte y todo, son todas estas estrategias que de pronto a veces para muchas personas eran ese medio de expresar esas emociones, de distraerse, ir a teatro, ir a cine, viajar, hacer deporte. Entonces es importante saber que durante estos meses cada uno de nosotros ha afrontado esta situación a partir de nuestras posibilidades. No hay una forma correcta o incorrecta de afrontarla, sino que en general a muchos de nosotros, por no decir a la mayoría o a todos, nos ha afectado. Y es importante saber que nuestras habilidades y nuestras capacidades nos pueden ayudar poco a poco a seguir manejando todos estos cambios que hemos tenido y también a brindar apoyo a nuestros seres queridos. Cuando activamos nuestras redes de apoyo, cuando tenemos una comunicación, un diálogo con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas,
que también es otro de los conflictos que se han presentado, de pronto las personas que conviven con su pareja, ese estrés, esa frustración, esa impotencia, genera también conflictos en las parejas, es saber que el diálogo es una estrategia muy, muy importante que nos puede ayudar a manejar esas situaciones y también a expresar todas esas emociones. También hay otras estrategias, hay ejercicios de respiración, de meditación, de yoga, hay algunas personas pues que reportan que esto es satisfactorio para ellos, de relajación también, como decía el doc hace un momento, esa mm, tiempo para orar, para estar con Dios, para orar, ese tiempo de recogimiento también para algunas personas es muy importante, pero también el tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres. Entonces es importante saber que tenemos diferentes estrategias y que cada una de ellas nos puede ayudar. No hay una única estrategia que nos pueda funcionar para todas las situaciones de crisis que podamos pasar, pero sabemos que anteriormente muchas de estas nos han ayudado, entonces podemos echar mano de estas estrategias y complementarlas con otras, como mencionaba el doc. Muchos de nosotros en estos momentos tenemos o hemos tenido necesidades de sentirnos escuchados, de expresar todas estas emociones, todos estos temores, todas estas inquietudes frente a nuestra vida, frente a muchas cosas. Entonces, nosotros desde el área de salud, en este momento estamos brindando los servicios de teleconsulta médica y teleorientación psicológica. Está dirigido para los estudiantes. En el chat hace un momento les compartieron el formulario donde ustedes lo pueden solicitar, o si no también, como lo estamos viendo en la presentación, esos son los datos de los profesionales, de los médicos, los enfermeros y los psicólogos que estamos pues preparados y atentos a brindarles ese espacio a ustedes, y también como lo decía el doc, frente a algún tipo de situaciones de salud que ustedes sientan que necesitan tener una consulta para solucionar inquietudes, para recibir recomendaciones, pues también en ese mismo formulario pueden solicitar este servicio. Y um, ya para ir terminando, nosotros queremos también compartirles unas rutas de atención en este momento que se están manejando a nivel distrital y a nivel nacional. Como lo mencionabas hace un momento, muchos de nosotros hemos pasado por crisis o por momentos de crisis en los últimos meses o en general en algún momento de nuestra vida. Desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá está dispuesta la línea 106, línea Háblalo, es un servicio totalmente gratuito, 24 horas, y está un chat de WhatsApp donde ustedes pueden enviar su información y van a ser atendidos por psicólogos y psicólogas que les puedan prestar también esa atención en crisis. Esto también está dirigido de pronto si ustedes tienen familiares o parejas o otras personas que ustedes sientan que necesitan ese espacio, lo pueden tener en cuenta. Y también a nivel nacional está dispuesta la línea 192 del Ministerio de Salud, en el cual pueden recibir toda la información acerca del COVID-19, y la opción 4 también permite tener un acompañamiento en crisis, en situaciones que necesiten las personas al comunicarse. También a nivel nacional, pues tenemos la línea de emergencias, el 123, donde ustedes pueden reportar cualquier tipo de emergencia, no solamente accidentes, sino también situaciones de salud. Acá en la ciudad de Bogotá está dispuesta la línea púrpura para las mujeres que estén siendo víctimas de algún tipo de violencia. Y también está este chat de WhatsApp, y a nivel nacional está dispuesta la línea 55 si en algún momento alguna mujer está siendo víctima de algún tipo de violencia, y la línea 141 en la cual pueden reportarse todas estas situaciones en las cuales niños, niñas, adolescentes estén en riesgo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estas rutas de atención para familiares, conocidos, amigos, y las puedan activar. Bueno, Doc, entonces ya para ir terminando, de pronto nos gustaría conocer un poco acerca de la campaña que se está realizando en este momento, en estas últimas semanas, desde todo lo que tiene que ver de la infección respiratoria aguda. No lo estamos escuchando, Doc. Listo. Ahora sí. Nuevamente, perdónenme, se me
Tenía problemas con el audio, listo. Entonces, nuevamente, las campañas que estamos desarrollando actualmente tienen el nombre de que ni una ira ni el COVID nos arruinen tu vida. Se han estado desplazando distintas imágenes, campañas, y actualmente pues estamos con la metodología de taller para que ustedes hagan la inscripción, ¿cierto? Dentro de esa temática de autocuidado y de ira y COVID, hay dos talleres que estamos promocionando, que llegaron los enlaces de inscripción al correo, que es tu bienestar a construir con tu alimentación a nutrir y que ni una ira ni el COVID arruinen tu vida. Son talleres destinados a que conozcan un poquito sobre la enfermedad, sobre cómo prevenirla, que aprendan ustedes a hacer cómo es el lavado de manos, cómo se debe utilizar el tapabocas, porque también esto es muy importante. Hay veces uno piensa que ya utilizarlo y ya con eso disminuye el riesgo, pero también tiene que ver con el uso adecuado, cómo le estamos dando esos usos adecuados a los tapabocas, a nuestros elementos de protección personal. Actualmente, si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros. Eso es la campaña que estamos trabajando este mes. El próximo mes vamos a empezar a trabajar una campaña que tiene que ver con dermatitis y cuidado de la piel, debido a que pues ahorita como estamos utilizando mucho el supragel, los antibacteriales, que el alcohol, las manitos y la piel nos empieza también a sufrir estas afectaciones del uso crónico de estos elementos. Entonces pues invitarlos también para que estén pendientes de nuestra próxima campaña, encaminada pues también todo lo que es el autocuidado, que como lo conocemos desde parte de salud mental, ahorita nos van a indagar un poquito más sobre eso, y pues estar pendiente. Hay videos en las redes sociales para que nos estén visitando en la fanpage, donde explicamos pues de qué es la enfermedad, cómo se puede prevenir, y adicionalmente la invitación al taller. Los talleres se están realizando esta semana, nos quedan el día de hoy y el día de mañana, uno en la jornada tarde, uno en la jornada mañana y uno en la jornada tarde, y el miércoles se realizó a media jornada. ¿Listo? Entonces, para que estén en cuenta, la próxima semana, en 2 semanas, comenzamos con los talleres de salud mental, que ya ahorita Ramón nos va a dar una explicación sobre eso, haciendo esa complementación dentro de los temas que tenemos que empezar a tratar y lograr esa resiliencia, esa adaptación al cambio, que a veces nos cuesta un poquito. Y como dicen, ahorita vamos a tener esa nueva normalidad que nos permite hacer muchas cosas, hacer reuniones familiares dentro del hogar, pero siempre por favor tengan en cuenta que tenemos que hacerlo con seguridad, ¿sí? Con responsabilidad, y pues si podemos postergar esa situación para más adelante, mirar a ver si se puede postergar si no es tan necesario, porque podríamos de pronto llevar un factor de riesgo que, aunque como hablamos con Ramón, no quiere decir que tú, si tú usas tapabocas, te lavas todo el tiempo las manos, no te vaya a dar, te disminuye muchísimo el riesgo, casi un 90%, pero todavía queda un riesgo latente dentro del ambiente que no depende de nosotros, sino del ambiente como tal, que podemos llegar a encontrar en algún descuido, alguna posibilidad. A veces uno lo hace inconscientemente y se toca los ojitos, la nariz o la boca, que es por donde generalmente entra el virus después de haberse tocado el tapabocas, y ahí no nos sirvió de mucho esa etapa del autocuidado con el uso de tapabocas. Entonces, por eso es importante saber cómo utilizarlo, ¿sí? Si utilizo monogafas, pues saber cómo debo de ser la desinfección, para qué es que son importantes las monogafas, en este caso los lentes que uno tiene realmente es para evitar el contacto con la mucosa del virus, de las secreciones que se puedan llegar a generar. Y lo otro pues que se ha visto mucho es el overall completo, entonces saber que esto es bueno si yo lo utilizo en ropa para calle, ¿sí? Y si cuando llego me lo quito, hago la desinfección, hago un adecuado lavado con agüita caliente y con buen detergente, ¿sí? Porque si yo utilizo el mismo overol todos los días, ahí lo que te genero es un foco de contaminación que todo el tiempo va a estar activo y no estoy logrando esa seguridad. Entonces tengo una falsa percepción de autocuidado, pero pues no estoy dando a entender lo que se va a dar. Entre más medidas de autocuidado utilicemos, más se va a disminuir ese riesgo, pero pues como siempre va a haber un riesgo relativo pequeño, es importante tener en cuenta que en algún momento, en alguna condición, simplemente por la naturaleza de no tener defensas ante este microorganismo, podemos vernos infectados en algún momento, así sea pequeña la cantidad o pequeño el contacto que tuvimos con la persona. Por eso a veces hay casos que uno va a la tienda y uno no sabe cómo se contagió, solo salió a la tienda, y ahí es donde se nos dio el contagio dentro de eso, porque tuvimos un contacto estrecho mayor a 15 minutos, tocamos de pronto algo que estaba contaminado y no nos dimos cuenta, y a veces uno se comió algo dentro de la tienda, un dulcecito, y ahí se llevó todo el microorganismo, bueno, el virus como tal, al sistema interno de uno. Entonces la invitación es a que nos acompañen en los talleres, que puedan estar todos los estudiantes, la comunidad universitaria. Adicionalmente, pues tener en cuenta la teleconsulta, la teleorientación,
Por la herramienta de Microsoft Teams también está todo el proceso de primeros auxilios. Si de pronto a ustedes se les presenta algún percance dentro del hogar, para que nos puedan contactar a Judy Herrera o a Marco desde la plataforma de Microsoft Teams. Ahí se les brindará toda la información que ustedes tienen al caso, donde se pueden comunicar, cómo podemos asistir dentro de nuestros conocimientos básicos de persona que no conoce la salud a esa situación, mientras que llega el profesional autorizado, mientras que podemos hacer el desplazamiento al lugar ideal para poder realizar la atención. Listo, eso sería todo por el momento. Me gustaría que nos complementaras un poquito más también con los talleres de salud mental, que son los que van a iniciar dentro de 15 días. Sí, precisamente nosotros durante este mes de agosto y las primeras semanas de septiembre, como estamos hablando en este tema de este Facebook Live, estamos desarrollando la campaña Autocuidado, Salud Mental, Tiempo Vital. Y dentro de las actividades que hemos venido realizando, pues está este Facebook Live. También dentro de 2 semanas vamos a estar realizando los talleres en los cuales vemos algunas estrategias a profundidad, de qué manera podemos afrontar lo que veníamos hablando estos momentos de crisis. Y también estamos desarrollando talleres en otras situaciones, como estábamos mencionando hace un momento, en situaciones de ansiedad, para aprender a manejar esos momentos de ansiedad. También si estoy pasando por crisis depresivas o por momentos de depresión, entonces también tenemos un taller frente a esa problemática. También si tenemos conflictos familiares, también tenemos un taller para aprender a manejar estas relaciones con nuestra familia. También tenemos talleres para potencializar nuestras habilidades, para manejar el duelo de pareja, para manejar el duelo por la pérdida de un ser querido. Entonces, tenemos diferentes estrategias, talleres para todos los estudiantes, y para que ustedes puedan participar, tienen que estar atentos a las redes sociales de la universidad, a esta página de bienestar, también a la página de Uniminuto sede Calle 80 principal, y a la página de Instagram de Uniminuto SP. Hay toda la información de las actividades del área de salud, no solamente del área de salud, sino de estar también van a estar para que ustedes participen. Y pues no sé si en este momento tengan alguna pregunta en el chat. Bueno, parece que no hay Creo preguntas, que ya no. las que nos habían realizado las hablamos y las solucionamos hace un momento. Nuevamente, gracias, Doc, por aceptar esta invitación, por toda la información que nos acabó de compartir. Es muy importante, como lo decía el Doc, que se convierta no solamente en unos hábitos de este momento, sino que poco a poco lo vayamos teniendo presente en nuestra vida, y que se conviertan en unas rutinas, y eso nos permita pues cuidar de nuestra salud física, mental y en general de nuestra vida. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por asistir a este Facebook Live. Los invitamos nuevamente al siguiente Facebook Live, que va a ser el próximo mes, el último mes de septiembre. Ya les confirmo la fecha, donde vamos a hablar. Doc, ¿me recuerda el tema que vamos a hablar el próximo mes? Automedicación es un tema que se ha venido presentando mucho dentro de esta situación también del COVID, que a veces nos dicen en la farmacia puedes consumir tal cosa, entonces empezar a manejar esos riesgos y que entiendan por qué es importante la consulta, y adicionalmente fomentando nuestros canales para que puedan pedir la videoconsulta, que puedan pedir la teleasesoría por psicología. Es muy importante que tengamos en cuenta todos estos ámbitos y que conozcan, de pronto si no conocen todavía, cómo se puede hacer el acceso directamente a ello. Entonces, les recordamos, el próximo Facebook Live del área de salud, promoción y prevención va a ser el próximo 24 de septiembre, en este mismo horario, de las 11 de la mañana. Entonces, por favor, tienen que estar atentos. Y nuevamente, pues gracias por su participación, por sus preguntas, y estamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.